Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 556 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar les invito a orar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre bueno, Dios Todopoderoso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque es un gozo, Señor, el poder vivir otro día más, Señor. Es un gozo, Señor, el poder vivir en este mundo, Padre, guiadas por tu palabra, Señor. Tenerte a ti como, no solamente como nuestro Padre Celestial, pero también como nuestro Rey y Señor, Padre. Gracias, mi Dios amado, porque nos has dejado tu Santa Escritura, Padre, como nuestra ley suprema, Señor. Tu palabra es nuestra constitución, mi Dios eterno, y nosotros nos regimos por ella, Padre. Así que estamos listas en esta mañana, mi Dios amado, con nuestros oídos abiertos, para que tú nos hables tu verdad, Señor, y sigas corrigiendo nuestras vidas, Señor, sigas enderezando nuestras veredas, Padre, porque no deseamos otra cosa que hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias, por favor, háblanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Jueces capítulo 5. Vamos a seguir nuestro estudio en este libro de Jueces y vamos a estudiar los versos del 1 al 20, mujeres hermosas. Jueces capítulo 5, versos del 1 al 20, dice la palabra del Señor así. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Issacar fueron con Débora, y como Barak, también Issacar se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles, para oír los vahidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Yo creo que más bien que en lugar de un canto, esto es una oración, ¿verdad? De agradecimiento y alabanza a Dios por el gozo que les había dado, dándoles la victoria, ¿cierto?
Débora y Barak se unieron para cantarle a Dios esta oración. El verso 2 nos deja ver que cuando Barak fue a reunir a los ejércitos de Israel, ellos voluntariamente se ofrecieron para ir a pelear, ¿verdad? ¿Y quién había puesto esa disposición y ese valor en ellos, mujeres hermosas? Dios. Por eso dice, load a Jehová y cantarle salmos, dice el verso 3. En los versos 4 y 5, vemos a Débora y a Barak que nos revelan algo muy importante, mujeres hermosas, que pasó durante la batalla. Dice que llovió. Recordemos, mujeres hermosas, que Sísara tenía 900 carros, o sea, 900 carretas de hierro, ¿verdad? Si solamente hubieran usado caballos, yo creo que les hubiese sido más fácil moverse, ¿verdad? Pero como iban en carretas de hierro, pesadas y sofisticadas, pues se les atascaron con el lodo que había provocado la lluvia de Dios. Mujeres hermosas, entre más tecnología usemos para hacer cosas incorrectas, pues más derrotadas vamos a ser, ¿verdad? O más derrotados vamos a ser. ¿Por qué? Porque, pues, ¿de qué les servía a ellos tanta tecnología? Que en ese entonces una carreta de hierro era una gran tecnología para ellos, era un gran avance, mujeres hermosas. Así que, ¿y de qué les sirvió? De nada. Así que para nosotros no importa cuán preparados estemos, si Dios lo manda, eso no nos va a servir de nada, ¿verdad? Dios puede hacer que todo el conocimiento que tenemos o las armas que usemos, por más sofisticadas que estén, o la tecnología lo más sofisticada que esté, si es la voluntad de Dios que no funciona a la mera hora, pues no va a funcionar, ¿verdad? Y eso le había pasado a los cananeos, ¿verdad? No les funcionó su gran tecnología de carretas de hierro, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo el verso 6, mujeres hermosas. Dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos, ¿verdad? Y dice, los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. En los días de Samgar y de Jael, como ya hemos visto, ¿verdad? Los filisteos se habían apoderado de los caminos para hacerles daño, y es por eso que ya no los transitaban, ¿verdad? Los israelitas. Y Dios por eso empodera a Samgar para que mate a 600 filisteos. Pero aquí la parte B del verso 6 dice, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. En México tenemos un dicho que dice, estás viendo la procesión y no te hincas. Muchos israelitas, porque no todos, ¿verdad? Tenemos que recordar que Dios siempre tiene un remanente. Pero muchos israelitas veían la situación difícil que estaban enfrentando con los filisteos y con Jabín, ¿verdad? Y aún así se apartaban de las sendas de Dios para hacer lo incorrecto. En lugar de volverse al Señor y clamar a Él y hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Pues no, hacían todo lo contrario. Y así hay mucha gente, mujeres hermosas, que está viendo la situación de su vida, que no está nada bien, y en lugar de volverse al Señor, ¿verdad? Y hacer las cosas que a Dios le agrada, hacen todo lo contrario, ¿verdad? Y el verso 7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Mujeres hermosas, miren que no dice me levanté como madre de Israel, dice como madre en Israel. Esas dos letras, mujeres hermosas, que son tan chiquitas, ¿verdad? Pero que pueden cambiar el sentido o el significado verdadero del texto, pues tenemos que aprender a usarlas, a leerlas con cuidado, ¿verdad? Porque dice, me levanté como madre en Israel. Dios nunca puso una mamá al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él es su padre y Él es suficiente. Amén. Pero lo que Débora, inspirada por Dios mismo, está haciendo aquí es mostrar sus habilidades como poeta, mujeres hermosas. Y ella dice, me levanté como madre en Israel. La Biblia no nos dice que Débora tuviera hijos. Dice que era esposa, pero no dice, y era madre de fulano, sutano y mangano, como usualmente lo hace, ¿verdad? Y es muy probable que por eso, porque no tenía hijos, Dios la puso como profetisa y jueza, porque pues no tenía niños que cuidar, ¿verdad? Dios jamás le va a dar un puesto grande a una mujer que tiene hijos pequeños, mujeres hermosas, porque sus hijos son ese trabajo grande para ella. Amén.
Como madres, nuestro primer ministerio es ¿qué? Nuestra familia, mujeres hermosas, nuestro esposo y nuestros hijos. Amén. ¿De qué nos serviría ganar el mundo para Cristo si perdemos a nuestros hijos? Aquí vemos una vez más a Débora ser humilde, mujeres hermosas. Ella no habla orgullosamente de ser profetisa o jueza, ¿verdad? No, ella solamente se enorgullece de ser como una madre más en Israel. ¿Por qué? Porque, mujeres hermosas, no hay un llamado más alto o más honroso que ser mamá. Amén. ¿Saben por qué? Porque las mamás tenemos la gran oportunidad de moldear las vidas de nuestros hijos, ¿verdad? Para impactar positivamente en el futuro. Débora se levantó como madre porque cuando la gente venía a ella en busca de soluciones para sus problemas, ella no solamente les daba soluciones, les daba consejos, los instruía para que se volvieran al Señor, les modelaba una vida de consagración y de santidad al Señor. ¿Estamos, mujeres hermosas, nosotras siendo madres como Débora? ¿Estamos orgullosas del trabajo que hemos hecho como madres? Mujeres hermosas, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Él no nos va a pedir títulos, Él nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestros hijos, si los instruimos en sus caminos o no. ¿Los educamos bien para ser temerosos de Dios y buenos ciudadanos? ¿O si los educamos solamente para que ganaran dinero? Lo único que nos importó es que tuvieran títulos y que fueran, pues, buenos para hacer negocios y para acumular riquezas. Mujeres hermosas, nuestros hijos pueden ser bien inteligentes y bien adinerados, pero si no tienen a Dios en su corazón, son tan tontos y tan pobres como cualquier otro que lo sea, ¿verdad? Y vamos a leer de nuevo el verso 8, mujeres hermosas. Dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mujeres hermosas, gran parte del pueblo era tan idólatra que le sobraban ídolos para escoger. El problema era que al par de su rebeldía y de su idolatría, pues venía la disciplina por parte del Señor. Dios mandaba guerras contra ellos, ¿verdad? Cuando ellos estaban bien confiados, que dice el verso 8 en la parte B, que de los 40,000 que eran, ni uno tenía escudo o lanza. Y esto, mujeres hermosas, me llevó a recordar este último ataque en octubre del año pasado contra Israel. Ellos estaban felices ahí bailando alrededor de su ídolo y llegaron los enemigos a atacarlos y ellos no pudieron hacer frente debido a que no estaban preparados. Mujeres hermosas, el Dios de este Antiguo Testamento que estamos estudiando es exactamente el mismo del Nuevo Testamento. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Así que apartémonos de Dios y Él se va a apartar de nosotros. Y entonces, pues no nos quejemos, ¿verdad?, de que nos vengan cosas malas. Porque al no estar Dios con nosotros como escudo protegiéndonos, ¿qué cree que va a hacer el enemigo? Atacarnos, ¿verdad? En el verso 9, Barak y Débora le muestran su amor a todos aquellos que voluntariamente se habían ofrecido para ir a la guerra. Y por eso es que alaban al Señor, por ellos, ¿verdad? Es por ellos que alaban a nuestro Dios. En los versos 10 y 11 vemos cómo Débora y Barak animan a los escuadrones de Israel a hablar de lo que Dios había hecho con ellos, de cómo les había dado la victoria, ¿verdad? El verso 12 dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoab. No sé si dice eso porque tal vez en un momento el cansancio vencía a Débora, mujeres hermosas, y por eso Barak pues le dice despierta, despierta, ¿verdad? Y yo creo que le decía eso para que pues cantara y así se animara Barak, ¿verdad? Y ella lo animaba a él diciéndole, ve por los cautivos, ¿verdad? Porque pues si lo están cantando es porque probablemente pudo haber sucedido, ¿verdad? En el verso 13 vemos que el pueblo de Israel tenía el control, ¿verdad? Porque Dios se los había dado, mujeres hermosas. En los versos 14 y 15 vemos quiénes fueron las tribus que fueron a pelear. Fueron Efraín, la tribu de Benjamín, Maquir, que es quien representa la tribu de Manasés,
Zabulón e Isaacar. Y en el verso 18 también menciona a Neftalí. Pero la parte B del verso 15 nos deja ver que Rubén no fue a pelear. Y los versos 16 al 18 nos dejan ver que Galaad, Dan y Aser tampoco fueron a pelear. Pero me llama la atención que en el verso 15, en la parte B, dice: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y continúa diciendo: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos del rebaño? Mujeres hermosas, cuando dice que tuvieron grandes resoluciones del corazón, significa que lo pensaron mucho. O sea, no sabían si ir o no ir, ¿verdad? Hay un hermano que dice: tienen parálisis de análisis. O sea que lo que piensan, lo que tanto están analizando, les causa una parálisis que no hacen nada, ¿verdad? Terminan sin hacer nada. Y hoy día, mujeres hermosas, estamos en la misma situación, ¿verdad? Gente que piensa mucho si debe o no debe hacer tal cosa, y al último tampoco hacen nada, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se quedaron ahí, ¿verdad? A oír los balidos de los rebaños. O sea, ¿por qué se quedaron a hacerle caso a gente que no teme a Dios? Que solamente da consejos pero mundanos, ¿verdad? Porque así es la gente, escucha más las voces de animales que de Dios. Galaad se había quedado al otro lado del Jordán. Hay gente que se mantiene lejos para no meterse en problemas. Ay, que otros luchen por mí, dicen ellos, ¿verdad? Que otros salgan a predicar, yo no. Son como Aser, les gusta la comodidad. Aser se había quedado a la ribera del mar. Muchos prefieren la comodidad, pero dice la Sagrada Escritura que debemos salir a ser discípulos. Ay de aquellos que no obedecen al mandato del Señor, mujeres hermosas. Ya sea por miedo o por comodidad, créanme, va a estar feo cuando se encuentren con el Señor y tengan que rendir cuentas del por qué no salieron a predicar, ¿verdad? El verso 20 nos deja ver que todo lo creado está a las órdenes del Señor, ¿verdad? Amén. Mujeres hermosas, ¿estamos nosotras a las órdenes de nuestro Dios? ¿Estamos dispuestas a servir a Dios al mismo tiempo que somos esposas y madres? ¿Estamos dispuestas a salir de nuestra área de confort, mujeres hermosas? ¿Estamos dispuestas a arriesgar la vida por servir a Cristo? Mujeres hermosas, creo que tenemos que meditar, ¿verdad? En si estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, mujeres hermosas. O estamos escuchando la voz de animales, ¿verdad? Hay gente que le presta mucha atención a lo que dicen los demás y no presta atención a lo que Dios le está diciendo. Tengamos cuidado, mujeres hermosas. Les invito a orar. Oremos. Bendito Señor, Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Padre maravilloso, sabemos que tú no te equivocas, mi Dios amado, cuando tú llamas a alguien a servirte, Padre. Señor, si tú nos has llamado al servicio, Señor, en el ministerio, es porque tú sabes, Señor, que nos vas a capacitar, que nos vas a acompañar, que no nos vas a mandar solos, Señor, que tú vas con nosotros todo el tiempo, Padre. Bendito Señor, te ruego en esta mañana, mi Dios amado, que nos des el impulso para hacer lo que nos estás mandando a hacer, Señor. Padre, no dejes que nos quedemos en nuestra comodidad, Señor, incomódanos, Padre fiel. Ayúdanos primero que nada a cumplir con nuestro primer ministerio, Señor, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia, Señor. Y entonces, Padre, ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que tú nos mandas, Padre, lo que tú nos pongas, mi Dios amado. Padre maravilloso, Señor, dice tu palabra que las estrellas, Señor, y todo lo creado está a tu servicio, Padre. Cuanto más nosotras, mi Dios amado, que somos creación tuya, Padre. Señor, tú nos creaste para adorarte y para servirte. Ayúdanos, Padre, a servirte en agradecimiento por esa salvación tan preciosa que ya nuestro Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Y no la compró, Señor, con oro ni plata, sino con su sangre preciosa, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidas, mi Dios eterno. Padre, a ser útiles, mi Dios amado. Bien podemos, Señor, tú nos hiciste mujeres, Padre, nos hiciste hábiles, mi Dios amado. Bien podemos, Señor, agarrar una cosa sin soltar la otra. Podemos, Señor, ser buenas siervas tuyas, mi Dios amado, con nuestra familia, sirviendo a nuestro esposo y a nuestros hijos, a la par que te servimos, Señor, en la iglesia, Padre, a la par que predicamos a otros, Señor,
Y hablamos, Señor, de las cosas maravillosas que tú haces, Padre, que tú has hecho en nuestra vida y que vas a hacer en las vidas de ellos, Padre. Oh Dios maravilloso, Señor, abre nuestros labios, mi Dios amado, para que te demos loor, para que te demos honra, para que te demos gloria, viviendo, Señor, una vida de santidad como la que Débora vivió, siendo mujeres valientes, Señor, siendo mujeres, Señor, serviciales, Padre, siendo mujeres, Señor, de buen testimonio, que aconsejemos no solamente con nuestras palabras, pero también con nuestra vida, Señor, a otros, Padre fiel. Que otros puedan ver, Señor, que tú moras en nosotros, que realmente hay un cambio, Señor, cuando tú vives en una persona, Señor, y cuando no vives en ella, Padre. Que se pueda ver esa diferencia en nosotros, mi Dios amado. Padre, quedamos en tus manos, Señor. No nos dejes, Padre. Sigue moldeándonos, Padre. Sigue tallándonos conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que terminemos de estudiar este canto tan precioso. Amén.